Hoy les voy a enseñar cómo es la producción de una película o serie de televisión desde adentro. Vamos a ver cuál es la dificultad que tiene hacer una película, la cantidad de personas involucradas y cuáles son los principales retos que se tiene a la hora de empezar con una producción tan grande. Y es que detrás de mí se está produciendo una serie nacional que va a salir en televisión y en la cual actúo yo y que por supuesto van a poder ver después. Y bueno, nuestro día empieza a las 5 de la mañana exactamente. La hora de llamado está a las 6 de la mañana en el lugar que tenemos que estar. Al final del video se van a dar cuenta a qué hora terminamos, cuánto dura un día de rodaje realmente, que en la mayoría de casos es un poquito largo. Pero bueno, a bañarnos, a alistarnos todo. En un día de rodaje les aseguro que ustedes van a querer ir cómodos por la cantidad de tiempo que se va a pasar. Ese pelito ahí de recién bañado, de que tengo como 3 meses de no cortarme. Y nos fuimos inmediatamente a nuestro primer destino en una mañana preciosa. Y bueno, todos los rodajes del mundo, al menos todos los profesionales, se rigen por algo que se llama plan de rodaje, que es como las instrucciones del día. Viene detallado todo lo que se va a hacer, las horas a las que se va a hacer todo es muy exacto. Se remarcan todas las personas que van a colaborar o que van a estar ese día de rodaje y después la descripción de las escenas, las horas, a quién se ocupa en el set en ese momento. Todo está muy detallado y muy pensado desde antes. Y lo primero en el día fue el desayuno para empezar así bien energéticos y motivados junto a todo el crew. Un desayuno bastante bueno, mae, con su frutita, su burripinto, mae, una locura. Para que después me prepararan para cortarme el pelo efectivamente, porque lo tenía un poco diferente respecto a la última vez que grabamos. Y es que este es el departamento de arte, maquillaje y vestuario donde alistan a todos los actores antes de que salgan a escena. Ahí estaban cortándome el pelo, intentando dejarme lo más parecido posible a la última vez para posteriormente maquillar. Estos espacios, cuando nos estamos arreglando, sirven para que antes de la escena practiquemos los guiones, lo que tenemos que decir y sobre todo recibir algún tipo de nota o aclaración adicional de nuestro director. Nos aproximamos a grabar ahora sí la primera escena del día. Son las 8 de la mañana más o menos. Tenemos a Cornelius. Y con casi todo listo ya para comenzar, nos fuimos a que nos microfonearan a todos los actores, a que empezaran a setear la cámara. Con esta cámara que tengo atrás se graban las películas de Hollywood, no es mentira. Y es que de estas cámaras enormes de Hollywood no solamente hay una, sino 2 cámaras. En esta primera escena pueden imaginarse el miedo que sentía de llevarla pegada al carro y tener que manejar. Y tras de todo la hicimos como 20,000 veces más, o sea, el terror. Algo a lo que tiene que estar acostumbrado uno demasiado es a grabar exactamente la misma cosa como 28 veces, man. Por eso es que los rodajes son tan largos. Estamos ahorita casi 9 de la mañana y hemos grabado una escena. Grabar una escena más de una vez le da la seguridad al director de que al menos una de todas salió bien y también da opciones a la hora de editar. 2 horas de grabación, 2 escenas de 10 segundos más o menos. Empieza a hacer hambre un poquito, no les voy a mentir. También, por supuesto, tenemos los guiones, los guiones de toda la vida en cine, que no se escriben así como en Word, como con el típico, así como usted escribe trabajos académicos. No, los guiones de cine, los guiones literarios en realidad, de producciones audiovisuales, tienen una forma muy específica de escribirse. Hay que seguir unas reglas de espaciado, de márgenes, de todo eso. Es una loquera, sinceramente, pero funciona para que uno pueda leerlos y identificarlos bien. Para hoy tenemos un par de guiones, tenemos 2 locaciones creo y bastantes escenas por grabar. Les voy a enseñar muy rápidamente cómo es que se lee un guión de cine. Empezamos con la línea de la escena. Esto significa que es en interior el lugar donde se va a grabar y si es de día o de noche, en este caso day, que es día, Open English. Seguido de una descripción de lo que va a pasar y luego este texto que está aquí como más centrado son los diálogos de los personajes. En este caso los personajes son R15 y R16 y básicamente todo lo mismo. Aquí hay otra escena, interior, el lugar y que es de día. Es muy loco pensar en la cantidad de personas que están involucradas en una producción así, en serio son muchísimas personas y uno de los errores más comunes es pensar que el director es como la cabeza de todo, es el que manda para aquí, para allá y en un Diego dato del día les digo que no siempre es así. Dentro del montón de gente que participa en una producción, veámoslo
Veámoslo como una pirámide más o menos, donde el director, digamos que está como en el tercer, cuarto escalón, depende. En la punta o en el inicio de todo realmente está el productor de la película. Y también le voy a explicar, si usted nunca ha sabido la diferencia entre director y productor, y digamos así en palabras sencillas, básicamente que el productor es quien pone la plata para que la película se pueda hacer. No solamente tiene que hacer eso, por supuesto, el productor se encarga de muchísimas cosas, madre, por eso es la persona más importante en el set. El lugar en el que estamos grabando aquí ahorita, una persona tuvo que hablar para que nos lo prestaran para la grabación, ese fue el productor. Una persona tuvo que pensar en la comida que nosotros estamos comiendo, en buscarla, en hacer que la trajeran, ese fue el productor. Temas legales, contratos y todo eso de cesión de derechos de imagen, también lo tuvo que hacer alguien, ese también fue el productor. Pero como tal, la producción es un departamento tan grande que en las producciones pues, más así como de Hollywood se divide la producción en muchísimos más departamentos, que no voy a hablar aquí porque son demasiados: producción, coproducción, asistente de producción, productores ejecutivos. Hay demasiados productores por la cantidad de cosas que tienen que hacer. Esto es lo que hace que los productores de una serie o película básicamente sean los dueños de la película, los dueños legales de la producción, digamos. Y debajo de los productores ni siquiera está el director inmediatamente, sino que está el asistente de dirección, el llamado asistente de dirección. Pero ustedes dirán, ¿cómo demonios va a estar el asistente de director antes que el propio director? ¿Qué es lo que hace el asistente de director? Básicamente es el que ustedes han visto con la llamada claqueta, que es esto que hacen así, de lo cual les voy a explicar por qué lo hacen más adelante. Y básicamente es el que se encarga de que todo el tiempo en el set y que el plan de rodaje, justo como está, se respete. Que si la producción va atrasada, que si vamos tarde, no importa, hay que seguir. Si al director hubo una escena que no le gustó pero no hay tiempo, lo siento, no se puede, director, hay que seguir. Ese es el asistente director, el que está como más pendiente de todo, presionando y también llamando a la comida y este tipo de cosas. El asistente director es también quien canta la claqueta. ¿Qué significa cantar la claqueta? Primero que nada, esto que está aquí es la claqueta, conózcanla. Es lo que ustedes siempre han visto que en el cine hacen así como y empieza la grabación. Resulta que la claqueta es un elemento que tiene muchísimas funciones, realmente sirve para, primero que nada, que las cámaras la enfoquen antes de empezar con la acción de una escena, donde hay información importante para que después el editor, cuando valga la redundancia, vaya a editar la película, tenga claro, por ejemplo, los planos, cuál cámara se usó en ese momento, si es una toma buena, una toma mala. Toda esa información está en la claqueta. Pero también el uso de la claqueta inició básicamente con el cine, porque cuando nació el cine no nació con sonido, el cine nació como cine mudo. Ya después fue que se le metió sonido, obviamente sonido que se grababa con micrófonos y por aparte, por lo que había que sincronizar el audio. Eso es lo que hacía la claqueta, ayudaba a que se sincronizara el audio. Entonces, cuando en ese momento se le daba el botón de grabar a las cámaras viejas y los micrófonos empezaban a grabar también, justo en el momento en el que la claqueta se cerraba, generaba una onda de audio muy elevada, porque es un sonido muy duro, y eso lo utilizaban para emparejar el pedacito de imagen exacto donde la claqueta estaba cerrada. Entonces, agarrando el pico de audio con la imagen exacta donde la claqueta estaba cerrada, ya obviamente sabían que en ese momento el audio y la imagen se sincronizaban. Esa es la función de una claqueta y también la función del asistente de director. Y bueno, ya después y solo después del asistente director está el director, ahora sí, de la película o de la serie, que para nada estoy diciendo que el director no tiene importancia, obviamente la tiene y es de las personas más importantes. El director es básicamente el dueño de lo que pasa en el set en ese momento, es quien tiene la visión creativa y la trata de aplicar en la película. Y ahora sí, luego del director es que vienen ya todas las otras cabezas de departamento, como lo son el departamento de fotografía, de sonido, de arte y todas las demás. De verdad son un montón. Cada uno de estos departamentos a su vez se subdivide en otras cabezas, como el director de fotografía, el asistente de fotografía, el que pone las luces. Es demasiada gente, man. Y eso sin contar a todo el cast de los actores y a todos los extra y demás personas que hayan en el set. ¿A usted que creía que una película la hacían así como entre cinco, uno que tenía una cámara, otro que tenía un micrófono?
No. Y hablando de cámaras, les voy a presentar los dos monstruos de cámaras con los que se está grabando esta serie. Esta es la cámara que utilizamos. Una cámara de cine profesional Arri LF, ese es el nombre. Esta camarita preciosa que ustedes ven aquí, donde ustedes la ven, cuesta $60,000 solamente el cuerpo de la cámara, o sea, sin contar este pedazo de acá que es el lente. Los lentes, mae, a veces llegan a ser hasta más caros que la propia cámara. Bueno, y acordémonos que tenemos dos, ¿verdad? Por supuesto. Esa otra de allá es todavía más nueva y más cara. Esa de allá cuesta $80,000 solamente el cuerpo. Con los lentes de las cámaras de cine pasa algo particular, y es que, como ven, también son enormes. Hay lentes de cine que llegan a costar hasta $100,000. Usted me está escuchando bien, mae. Un apartamento, no siempre se tiene la oportunidad de grabar con dos Arri Alexa. Literalmente es como la cámara por defecto, la cámara del estándar cinematográfico de Hollywood. Y luego de que terminamos la filmación de estas primeras escenas, el asistente director nos invitó a almorzar. Estamos entrando ahorita como una parte aburrida, aunque aburrida realmente no lo es. Yo disfruto este ratito de descansos para algunos actores, como en este caso yo ahorita que no tengo ninguna escena, pero la producción está ahorita en este preciso momento grabando. 1:30 de la tarde más o menos, acabamos de almorzar. Todavía sigo como en mi descansito, madre, por dicha pude descansar. Ya empieza a ser así como un poquito de sueño, no les voy a mentir, pero este tipo de momentos en un rodaje en serio donde uno puede descansar y todo eso, madre, es de aprovecharlo al máximo, porque en un ratito ya ahorita nos va a tocar volver y grabar probablemente muchas horas seguidas. Hay que hacer muchas cosas más, entonces ahorita por el momento gozando. Y aquí les presento al productor, mae. Les hablé horrores, la verdad, de la producción, de una producción, porque mae, es un trabajo que he escuchado que incluso lo llega a dejar pelón a uno, mae. Yo creo que a usted ya le pasó. Sí, mae. ¿Le está pasando? Me está pasando, mae. ¿Qué opinas? ¿Usted siente que producir es tan duro? Y que lo diga el pelo, mae. Pero sí es, mae. Tiene toda su logística, tiene toda su vara, su presión. Uno tiene a cargo a todo el mundo y uno tiene la responsabilidad de todo, mae. Aún le veo mucha barba. Todavía le quedan unos pelos todavía caerse. Todavía me un queda poquito. algo. ¿Cuánto lleva más o menos la producción de esta serie? O sea, contando pre y la producción, lo que llevamos, ¿cuándo empezó la idea? O sea, el guión y la idea, Miguel la lleva desde hace rato, o sea, mae, desde hace años. Años. Sí, tiene como la idea de esta vara. Tenía que llegar un actor que pudiera... Tenía que llegar el hombre. Tenía que llegar yo para, o sea, personificar el personaje importantísimo que es. Y fuera de eso, mae, que unos 2-3 meses. Pero de preproducción así, heavy, 3 meses. Mae, yo creo que como unos 2-3 meses, sí. Y todo ese montón de personas son las que hacen posible una grabación, mae. Una grabación que a su vez se divide en varias etapas. En una producción existen 3 grandes etapas o procesos. La preproducción, que va antes de la producción, la producción y la postproducción. Ahorita lo que estamos es obviamente la producción. Como esto que estamos haciendo es cine y el cine es exageradamente complicado en todo aspecto, mucho tiempo antes de que pudiéramos estar aquí tranquilos grabando, tuvo que haber una preproducción larguísima donde los productores y el director y las demás cabezas de departamento tuvieron que sentarse primero a revisar el guión, a escribirlo antes que nada y a ponerse a buscar los lugares, a contactar, a buscar el equipo y rentarlos si es que la productora no tiene, y contactar a todas las personas involucradas y citarlas a un único día donde todo el mundo puede, que créanme, a veces es exageradamente difícil coincidir tantas personas con una fecha. Mae, la preproducción es básicamente lo más importante en una producción de cualquier tipo. Es básicamente donde todo se planea para que a la hora de la producción todo salga bien. Luego de setear todo y pasar días planeando, llega por fin el tiempo de la producción, que tampoco no se crean que es solamente así como un día o ir 2 días, una semanita. Mae, en las producciones grandes solamente el periodo de la grabación puede llegar hasta los 3-6 meses incluso, en el que prácticamente todos los días todas las personas involucradas tienen que venir y tienen que grabar y hacer de todo. Con este proyecto, con esta serie que les digo que estamos grabando, estamos justamente en ese periodo de
de producción, en el periodo de grabarlo todo. Y no es algo que ha sido principalmente rápido. Esta serie la empezamos a grabar en abril del año pasado, en abril del 2024, y ahorita, enero del 2025, estamos grabando la segunda parte de la primera temporada. Es decir, que la producción, que usualmente no se alarga tanto, está durando casi un año o podría durar más. Cuando termina la grabación y cada escena de la película o serie queda grabada, sigue una parte bastante interesante, también bastante complicada, que es la postproducción, que es donde por primera vez entran individuos como el editor, que ya donde obviamente ya está todo grabado, ya tiene que empezar a editar. Si la serie o película tiene, por ejemplo, efectos especiales, eso es un proceso que dura en serio muchísimo. Que ojito también, porque los efectos visuales no solamente son Transformers, mae. Un efecto especial no simplemente es crear un reino enorme como en El Señor de los Anillos, un robot, cuando muchas veces sí lo es, pero verdad, para producciones más dinerudas. Los efectos especiales de una producción también tienen que ver, por ejemplo, si en alguna de las tomas sale un micrófono y nadie se dio cuenta, quitar ese micrófono digitalmente, editar la imagen, no solamente como editar una imagen en Canva, mae. Editar un video es diferente y se los digo yo, es duro. Hay que ir prácticamente cuadro a cuadro, imagen a imagen, eliminando eso que salió. En fin, mae, por más de que usted sea una persona millonaria y quiera hacer una película que diga, mae, no, en un mes la voy a tener lista porque tengo plata para pagarle a todo el mundo, no. Se ocupa bastante tiempo de preproducción, de producción y sobre todo de postproducción si usted quiere hacer algo bien hecho. Literal tenemos toda la mañana grabando desde las 8 de la mañana. Nos dieron por fin un descansito y yo lo aproveché, claro que sí, para grabarles esta parte del video cuando mis compañeros están por supuesto aprovechándolo y descansando, man. No sé si ahí se ve corny. Qué duro lo que tiene ser productor, cineasta, actor y influencer. Para imaginarnos las magnitudes en un proyecto como este, que es un proyecto pues nacional de acá de Costa Rica que va a salir en televisión, han participado alrededor de 50 personas en total en todas las fases de producción, digamos, contando actores y extras y todo esto, cuando en una de las producciones de Hollywood, digamos, vámonos al extremo Avengers Endgame, la cantidad aproximada de personas que llegan a participar en algo así son 3,000 personas, como les digo, aproximadamente, pero imagínense 3,000 personas trabajando en una película. Imagínense el productor así consiguiendo toda la comida para 3,000 personas, consiguiendo todo. Imagínense a Coqui. Coqui ya estaría no calvo, ya no tendría boca, se le cae así las orejas. Bueno, ya terminamos en nuestra primera locación. Ahorita todo el resto del set va a ir a almorzar. Cuando todos almuercen, terminen de guardar las cosas y nos vamos de una vez a nuestra siguiente localización. Nosotros ya almorzaditos, terminamos de guardar todo y nos vamos. ¿Y listo? Llegamos a la siguiente localización. Creo que aquí nos quedamos ya hasta la noche, entonces todo bien. Y llegamos, momento en el que llegamos, momento donde se ponen todos a preparar el set, el cual era nada más y nada menos que en Telenoticias, mae. En esta primera escena que se grababa no salía yo, simplemente fui a ver porque, mae, sinceramente me gusta, yo estudio esto increíblemente. Eso sí hay que tener en cuenta que si usted está en un set y no está grabando o haciendo algo relacionado, está estorbando. Entonces siempre con el afán de incomodar y estorbar lo menos posible, hay que desplazarse en silencio cautelosamente en el set para que ningún sonido se le cuele al sonidista y nos regañen. Nos estamos preparando ahora sí en el último set que ya ustedes vieron, pero que es el mismo, nada más que está iluminado para, creo que es la última escena que vamos a grabar hoy, al menos la última escena mía. Sí, estuve más o menos de 1 de la tarde hasta las 7 de la noche sin hacer absolutamente nada, pero así es la vara. Me van a microfonear. Seguimos. Y nos preparamos para ensayar y darle al guión de la última escena. Igual el director aclarándonos algunas cosas, practicando el texto entre todos. Ya se la saben, mae. Bastante tiempo para prepararnos, bastantes tomas de lo mismo. Es una y otra cosa, una y otra vez, pero mae, es interesante. Y como tenemos 2 cámaras en el set, no se gasta tanto tiempo tampoco grabando las perspectivas, sino que se hace a la vez. Al terminar nuestra escena solo quedaba ir donde el sonidista para que nos quitara los micrófonos y todo estaba listo de nuestra parte.
oficialmente todas las escenas del día completadas. Déjenme ver la hora, son ahorita las casi 8 de la noche. Ya terminamos todo lo de nosotros. Lo único que queda es una escena de Gabo de Cuco. Ese es la última escena de la noche. Grandísimo el hombre, despierto desde las 5 de la mañana y le toca grabar hasta las 8 de la noche. Mae, algo impactante es que Don Cuco Salazar va a tener una aparición estelar en la serie que van a poder ver dentro de... ¿Cuánto, Miguel? Ya en unos días, yo creo. 2 años hábiles. Mae, el porte de empresario con tenis. Vieron día de jeans en la oficina. Wow. Mae, una familia de actores. Esto es una locura. Damn, mae, parece que va a presentar Telenoticias. Y empezaron a preparar al hombre, a peinarlo, a maquillarlo y a dejarlo listo para su debut actoral. ¿Qué, Gabo? Hay caca. En efecto, hay caca. Está súper cool porque esta última escena que es de Gabo la vamos a grabar en el set donde se graba Buen Día. Una locura. El departamento de arte dejó listo todo y se empezó a rodar la última escena de la noche. Y con mucho alivio, de esta manera daba fin el rodaje del día. Y con la grabación de Cuco terminamos tanto nuestras grabaciones como la grabación total del día. Fue un día largo, señores, la hora. En este momento son aproximadamente las 8:30 de la noche. Estamos hablando de que empezamos a grabar como a las 8 de la mañana, 12 horas dándole. Bueno, yo tuve un descansillo ahí, pero que da un poquito a la reflexión acerca de la gente que no descansó un momento hoy. Los camarógrafos, el director, los productores. Es un trabajo enorme por parte de todos los departamentos y que pudieron ver hoy. Y que, mae, lo deja a uno un poquillo como cansado, un poquillo. Comemos y adiós. Provechito. Y señores, ya con la cena concluimos como tal el rodaje de todo el día. Un poquillo cansado, no les vamos a mentir. Las 8:44. 8:44, prácticamente las 9 de la noche terminamos. Son 15 horas acá, 15 horas de rodaje en total, contando la hora de llamado y listo. Cansadillo así un poquillo, sí estoy, la verdad, ¿usted está cansado? Más o menos. Más ganas de dormir, ganas de bañarnos, pero bueno, esto es un día de rodaje de muchos que ha tenido la producción, de muchísimos que llegan a tener las producciones todavía más grandes. Exactamente esto, varios días seguidos. Es una labor realmente impresionante. Es algo en lo que en serio se nota el esfuerzo que ponen tantísimas personas para que usted pueda llegar a ver su serie favorita o su película favorita. En este caso espero que lleguen a ver la serie que estamos haciendo para ustedes, mae, que está quedando la verdad bastante cool. Y que bueno, quería con esto, aparte de enseñarles un poquillo de lo que sé, porque como les dije, soy estudiante de producción audiovisual, de comunicación audiovisual, pero básicamente es lo mismo. Y como mostrarles el proceso tan duro que conlleva una producción. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo. Si algo no les quedó claro, déjenmelo en los comentarios. Intentaré clarificárselos un poquito más. Y bueno, ya me voy yendo un poquito lo que viene a ser a mi camita, a dormir, antes bañarme, porque... O sea, no huelo feo, pero yo sé que mi cuerpo ha llevado sudor en todas sus esquinas y rincones, así que nos iremos. Gracias por acompañarnos en el videito de hoy. Ya saben, like, suscripción, todo lo que dicen los youtubers. Espero que nos veamos en el siguiente video, por supuesto que sí.